mermando mucho contra mi salud. Y a propósito, tenemos este material de Zoom que nos habla de la relación de la violencia con las enfermedades del corazón, específicamente con la presión arterial. Vamos a verlo. Sí, nos vamos a enlazar. Está con nosotros el doctor Martín Lasruz. Martín, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Déjame presentarte. El doctor es investigador en ciencias médicas en el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, fundador y titular de la cohorte ES Maestras. Gracias por estar con nosotros. Y estamos hablando de salud cardiovascular en mujeres y no hemos tocado mucho el punto en cuanto al estrés, la situación especial de las mujeres, pero tú eres el experto y quisiera que nos platicaras del estudio que hicieron y qué tiene que ver esto, Martín. Pues sí, pues muchas gracias, Pepe. Muchas gracias estar con ustedes y platicarles y compartir con su auditorio el trabajo que hemos hecho. Nosotros, la Corte de Maestras, el estudio de salud de las maestras, es un estudio que inició en 2006 y 2008 con la intención de entender factores de riesgo para enfermedades en mujeres en general. En 2010-11 hicimos un subestudio, un estudio más pequeño, en alrededor de 600 mujeres de Chiapas y Yucatán, a quienes las invitamos a un estudio sobre salud cardiovascular y a quienes les dimos un cuestionario sobre eventos muy estresantes en su vida. Y también medimos con un ultrasonido sus arterias carótidas, o las arterias que están en el cuello, para entender si tenían un engrosamiento en estas o si tenían placas de colesterol que nos pueden indicar enfermedad cardiovascular. Lo que observamos es que aquellas mujeres que habían estado expuestas a violencia tenían una mayor probabilidad de tener un engrosamiento importante o una placa de colesterol. Esta probabilidad fue del 50% mayor con respecto a aquellas mujeres que no fueron expuestas a violencia. Oye, Martín, esto me parece muy interesante porque aquí en Diálogos y últimamente, sobre todo yo creo que en la medicina en general, se ha estado hablando de las emociones que siempre nosotros dividimos a sistema óseo, sistema cardiovascular, aparato digestivo, etcétera, pero la emocionalidad es muy importante. Mujeres sometidas a estrés estamos viendo que aumenta este riesgo. No solo es el estrés por la situación en la que está pasando. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde se pueden refugiar las mujeres? Y la pregunta de los 64,000 pesos, bueno, ya devaluados, pero me dicen en el consultorio, ¿cómo bajo el estrés? Y digo, si tuviera esa respuesta estaría en una montaña elevado, sentado con las piernas cruzadas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer tangiblemente? Entonces, en realidad, lo que estamos entendiendo es que esta relación de, digamos, momentos o situaciones estresantes y la violencia es una situación muy estresante, en particular la violencia intrafamiliar, pero también la violencia que sucede en la vía pública, y además es una violencia muy dirigida, desafortunadamente, a las mujeres. Entonces, lo que estamos entendiendo es que lo que afecta a la salud cardiovascular por esta exposición a violencia es, pues, por un lado, alteraciones fisiológicas del sometimiento a ese momento muy estresante, pero también un cambio en los hábitos de las personas. Las personas que están muy estresadas, pues, pueden fumar más o pueden tener hábitos alimenticios no muy saludables. Y por último también entendemos que hay un impacto sobre su salud mental. Entonces, en términos de lo que podemos hacer, creo que una cosa muy importante es siempre recordar y tratar en la manera de lo posible de mantener hábitos saludables. Tenemos un buen conocimiento sobre cómo, por ejemplo, la actividad física puede mejorar mucho los estados de ánimo, en fin. Pero lo más importante es reconocer esto como un problema, y creo que se ha un poco perdido y se ha ido del radar. Esperamos que se ha incorporado más y más en la práctica clínica y justamente entender las situaciones que pueden generar estrés en las mujeres. Doctor, ¿y podríamos inferir alguna relación con respecto a la violencia, al estrés y la inflamación crónica de bajo grado en el cuerpo? Sí, justamente ese es uno de los mecanismos. Entonces, uno de los mecanismos es al generar, digamos, estos eventos muy estresantes, hay, alteraciones fisiológicas que no son habituales, y esas alteraciones fisiológicas se pueden mantener en el tiempo si, por ejemplo, hay problemas
de salud mental, como podría ser el estrés postraumático. Entonces, sí, efectivamente, ese es uno de los caminos por los que puede aumentar el riesgo cardiovascular. Martín, aquí estás hablando directamente de algo que encontraron, se engruesa la arteria, ya lo estudiaron ustedes en este estudio de cohorte con maestras. ¿Tuvieron algún otro hallazgo físico en relación al estrés? Pues realmente el estudio estaba muy concentrado en evaluar enfermedad cardiovascular, pero lo que sí pudimos ver, demostrar ahí, es que había aquellas personas, digo, esto era un estudio pues con muchos datos, pero muy puntual. Entonces lo que sí pudimos ver es que aquellas mujeres que habían estado sometidas a violencia, por ejemplo, fumaban más que las que no, o por ejemplo tenían un nivel de sobrepeso mayor que aquellas que no habían estado sometidas a digamos, este estresor tan fuerte que es la violencia. Perfecto. Esto ya se publicó en la revista de la Asociación Americana de Corazón. Y pues qué bueno que México está participando. Siempre es un honor saber que tenemos investigadores de este tamaño que estamos contribuyendo, pero seguimos sin quitar el dedo del renglón en cuanto a la violencia contra las mujeres. Justamente había una pregunta antes de que abriéramos el Zoom contigo, que nos dice la señora, ¿a dónde se puede acercar? Están apareciendo en redes, porque muchas veces y tristemente la violencia la viven calladas, que creo que este es un problema. Digo, qué bueno que hicieron este estudio por el miedo a cuál va a ser la consecuencia de que yo hable, yo me exprese, y no encuentran muchas veces a dónde acercarse. Sí, digo, yo lo que creo que es muy importante, por un lado agradezco la invitación, digo, este estudio y este esfuerzo que hemos hecho para entender factores de riesgo para enfermedad en mujeres mexicanas es único, cumple 15 años, es un gran logro de muchas personas y es un gran logro de todas las maestras que han participado. Y sí, lo importante es cómo traducimos esto en mejorar la salud de las personas. Eso realmente va a ser clave. Yo creo que un primer paso es visibilizar el problema. O sea, nosotros 40% de las mujeres que encuestamos estuvieron sujetas a algún tipo de violencia física o sexual. Ese es un número muy, muy alto. Y por otro lado también, al hacer la diseminación a nuestros compañeros clínicos, esto también les permitirá a ellos mejorar su práctica y reconocer que este es un factor de riesgo importante para enfermedad cardiovascular en mujeres en México. Martín, muchísimas gracias por enlazarte con nosotros y felicidades por este estudio, y seguimos en contacto. Excelente, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Perfecto, gracias. Pues ahí está básicamente clarísima la respuesta, o sea, una manifestación física del estrés, y se ha hablado mucho de la violencia contra las mujeres, no debería de existir. Entonces decían, señores, más de enseñar a sus hijas a que se protejan es, vamos a educar a nuestros hijos para que esto no pase, somos exactamente iguales. La verdad es el colmo. Y usted y todo el mundo, como nosotros como profesionales de salud, lo vemos continuamente en el consultorio. Sí, Pepe, pero déjame decirte que esto me pareció a mí algo